hermanos. La verdad es que sí, nosotros en España decimos la guinda del pastel, que es la cereza del helado. Y la verdad es que sí, que esa es la guinda de mi pastel, mi esposa y mis hijas. Yo vivo con 3 mujeres, 2 hijas y una esposa. Y ellas son la cara linda de la familia porque yo soy la parte contraria, entonces tiene que haber un equilibrio. Y gracias a Dios que Dios puso ese equilibrio en casa, que ellas sean lindas y yo sea la contraparte. Es un privilegio que podamos compartir con vosotros la palabra de Dios y que podamos estar aquí revisando de nuevo todo el proceso de pensamiento de Dios. Teníamos un vídeo, pero el hermano me dice que como no hay luz no sale el video. Pero no hay problema, no pasa nada. Quiero contaros una historia muy corta para que os llevéis esto pensando mientras que estoy predicando. Dice que la historia cuenta que un rey que vivía en su palacio, que gobernaba una gran extensión de tierra y de personas y que tenía todo lo que necesitaba, un día llamó a uno de los jóvenes de su reino y le dijo: quiero que me busques algo que cuando yo esté feliz me ponga triste, pero que cuando yo esté triste me ponga feliz. Le encomienda esa tarea y lo manda. El joven se va por todos los lugares buscando de un lugar a otro cuál sería ese elemento que puede mantener a un hombre que está feliz, ponerlo triste, y a uno que está triste, ponerlo feliz. Después de mucho tiempo buscando y buscando, se encuentra con un anciano en una cueva. Al comentarle lo que le había pedido su rey, el anciano toma una tabla, y comienza a anotar unas cosas en la tabla. Se la da al joven y le dice: llévalo a tu rey, que cuando él lo vea entenderá. Entonces el joven sale, vuelve a palacio, se presenta frente al rey y le dice: rey, ya tengo lo que necesitas. El rey toma la tablilla y la lee, y en ese momento se pone a llorar y dice: es verdad, esto es lo que necesito. Cuando muestra la tablilla a todos los que estaban presentes, la tablilla tenía tan solo una frase, y la frase decía: esto también pasará. Esto también pasará. Cuando él estuviera muy feliz, solo tenía que leer la tablilla. ¿Y qué decía la tablilla? Esto también pasará. Y si estaba en un momento muy triste o muy amargo de su vida, solo tenía que leer la tablilla, y la tablilla iba a decir: esto también pasará. Hay gran parte de ese pensamiento que es muy verdadero y muy bíblico. Porque nosotros, cuando podemos entender un poco el proceso de Dios, entendemos que nuestra vida va más allá de las alegrías y de las tristezas. Es más, dicen los grandes estudiosos: ¿qué sería del hombre si no tuviera tristezas? Pero también, ¿qué sería del hombre si no tuviese alegrías? ¿Qué sería de nosotros viviendo una vida donde hay felicidad completa todos los días y no tuviésemos nunca ningún sobresalto? ¿Qué sería de nosotros si toda la vida tuviésemos una vida de tristezas y no tuviésemos alegrías? Cuando hablamos de la palabra de Dios, quiero recordaros una cosa esta mañana. La palabra de Dios, la presencia de Dios, tiene un elemento que es muy importante, que creo que hemos olvidado. Y es que la revelación de Dios es progresiva. Cuando estaba orando por esta conferencia, hace algunas semanas, vino a mi mente y a mi corazón un texto bíblico que dice: porque nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen por el Espíritu del Señor.
Y sabes una cosa, ahí hay una verdad. Y la verdad es que Dios siempre se va a revelar a nuestras vidas de una manera progresiva, de gloria en gloria, paso a paso. Pero yo sé que nosotros hemos perdido mucho del hambre, el deseo y el anhelo de continuar recibiendo la revelación de Dios. Hay creyentes que piensan que por tener 10, 15 o 20 años en el Evangelio ya lo saben todo, ya lo conocen todo y no hay nada nuevo. Hay personas que nos dicen, ¿para qué venir a la conferencia misionera este año si el año pasado yo ya estuve? Todo eso yo me lo sé. Pero ¿para qué me van a volver a hablar a mí de los mismos textos de la Biblia si esos textos yo ya los he leído, los he estudiado y me los sé de memoria? ¿Sabes una cosa? Cuando llegamos a ese momento de nuestras vidas, es cuando necesitamos recordar que la revelación de Dios es progresiva y que no hay ningún momento en la vida de un hombre que no abra la Escritura sin que algo nuevo surja de ella. Yo quiero invitaros a volver con ese deseo al Señor y quiero pediros que oremos esta mañana y que tú puedas colocar tu corazón como una tierra fértil donde la semilla de la palabra de Dios pueda llevar fruto, porque el problema no es la palabra de Dios, el problema es mi corazón. Cierra tus ojos por un momento y te ruego que hagas una oración tú mismo al cielo y le digas: Señor, aquí estoy y he venido para escuchar tu palabra y te suplico en el nombre de Jesús que mi actitud pueda cambiar a una actitud de una persona con anhelo, con expectativa, con deseo por escuchar tu palabra. Señor, revélate a mí hoy y muéstrame lo que tú quieres de mí el día de hoy. Que mis ojos, mi corazón y mi alma estén abiertos a tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto también pasará. Así que no os preocupéis que dentro de 40 minutos esto también pasará. Y ya os podéis ir a comer el chicharrón, el ceviche y todas esas cosas. Ya les dio hambre. Pero eso también pasará. Porque comes y ya está, y te sacias. Quiero que vayamos a un texto de la Escritura que está en Hechos, el capítulo 1. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Déjenme verlas, las Biblias. Uy, hay muy pocas. Los iPhones, iPad, iPod, Apple, Upod, todo eso. Acuérdense que en este congreso misionero hay una ley de Media y Persia. O traes la Biblia, o traes 15 soles, porque ya no son 10, porque la inflación y todo eso ha subido. O traes 15 soles y todo ese dinero va para la obra misionera. Aleluya. ¿Cuántos no trajeron Biblia esta mañana? Gracias por ser honesto, hermano. Gracias. Si no trajo la Biblia, puede pasar dejando su ofrenda ahí al final y todo eso para la obra misionera. Aleluya. Hay que traer la Biblia, hermanos. Hay que traerla. Hechos capítulo 1. Vamos a leer un versículo que vosotros habéis leído hasta la saciedad y esta mañana me enteré que ya lo sabéis de memoria. Que lo habéis estado repitiendo las semanas anteriores. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese ya me lo sé, fíjate, ya veo vuestras caras. Ese ya me lo sé, si de ese nos han predicado una cantidad de veces. Yo quiero mostraros algunas cosas interesantes de este versículo, de Hechos 1:8. En primer lugar, este versículo no es una declaración. Me explico. Mateo capítulo 28 sí es una declaración. El versículo de la gran comisión de Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre y todo lo demás. Ese versículo es una declaración. Hechos 1:8 no es una declaración, es una respuesta. Tantas veces que leemos la Biblia y tan pocas veces que profundizamos en ella para entender por qué cierta clase de cosas están allí.
Nosotros leemos Hechos 1:8 y decimos, ahí está, ese es el mandato de Dios, el mismo mandato de Mateo 28, de Marcos 16, de esto, de Hechos 1:8, lo que Jesús está haciendo es estar respondiendo a una pregunta. ¿Sí me estáis escuchando allá atrás, hermanos? No, es porque no queréis escuchar, porque suena muy bien. No, solo estoy probando si... Es una respuesta a una pregunta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo más fácil de toda la vida que hemos hecho. Es decir, Hechos 1:8, sí, eso es un mandato. Y eso es un mandato y hay que cumplirlo. Eso es lo que hay. Y sabes una cosa, la mayoría de veces que leemos la Escritura y que encontramos mandamientos, principios u ordenanzas de Dios, siempre decimos lo mismo. Bueno, pues es que es un mandato, hay que cumplirlo. Es lo mismo que me pasa, o me pasaba anteriormente, porque ya no puedo, me pasaba con mi hija. Mi hija, cuando era más pequeña, yo le daba una orden, ¿y sabes qué hacía mi hija? Y se iba a cumplirla. Y lo hacía. Pero yo la estaba mirando. Y él... ¿Qué significaba? Significaba, sí, papá, ya sé que es una orden, vale, voy a cumplirla. Y lo interesante para mí es que en la vida de los creyentes esto se repite tantas veces. Con muchas de las cosas de la Escritura. Porque Dios nos dice algo en su palabra y nosotros decimos... Está bien, vale, ¿qué va? Aquí es Dios, hay que Él manda, nosotros obedecemos porque si no, nos viene y nos da palo. Y así vivimos nuestra vida cristiana. Y sabes, Dios no está interesado en eso. Pero para nada. Dios no está interesado en un pueblo que le obedece ni por miedo, ni por temor, ni porque cree que Dios va a traer venganza, ni por nada de eso. Y Dios no quiere que tú obedezcas sus mandatos solamente porque se han convertido en una obligación para tu vida. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo de revisar que detrás de todo mandamiento, principio, ordenanza de Dios hay una esencia. Y esa esencia nos deja ver que Dios siempre tiene un propósito a través de ese mandamiento y que ese propósito siempre trae beneficio a nuestras vidas. Pero no nos damos a la tarea de revisar eso. Solo decimos, pues, la gran comisión. El pastor aquí por las narices nos la mete y dale que te pego con la misión. Pues, ¿cómo respondemos? Pues vamos a hacerla. No, esto no es. Hechos 1:8, a diferencia de Mateo capítulo 28, no es un mandamiento. Pero no por eso deja de ser palabra de Dios. Pero lo interesante es, como os digo, que está respondiendo a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ven conmigo al versículo 6. ¿Por qué cerraste la Biblia? Déjala abierta, hermano, para que la Biblia respire, las letras que ya se están destiñendo y se están cayendo una a una, retomen vida. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí está la pregunta. Y por eso Hechos 1:8 es una respuesta. Jesús está respondiendo. Y está respondiendo a una pregunta que le hacen. Y la pregunta es muy interesante. Tengo que meteros en contexto. Y os voy a pedir 2 minutos. Porque tiene que ser muy rápido. Quiero que os pongáis en la piel de los discípulos. En los zapatos. ¿Vale? Mientras que yo os voy a hacer esta narración de 2 minutos, vosotros por favor meteos en la piel de los discípulos para que podáis entender qué es lo que está pasando aquí. Ellos por 3 años y medio han entablado una relación con un hombre llamado Jesús, al cual después de estar viviendo con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él, han comenzado a amarlo, han entablado una relación de amistad,
han comenzado a quererlo, a respetarlo, han comenzado a sentir por él un cariño que se siente porque es normal cuando uno comienza a vivir con una persona por 3 años y medio y él comienza a decirle: yo soy el Mesías, el Rey de Israel, y ellos están con él por 3 años y medio. Y luego de 3 años y medio, ellos, desde lejos, lo único que pueden ver es que su amigo, su maestro, está clavado en una cruz, semidesnudo, ensangrentado, y se está muriendo. Agoniza porque no puede respirar, está colgado de sus brazos de una cruz, después de recibir cientos de latigazos, y ellos ven con sus ojos cómo él se ahoga con su propia sangre al tratar de respirar, y muere. Y no lo vuelven a ver, porque no lo volvieron a ver. ¿Qué se siente? Mi amigo, mi maestro, mi compañero, la última vez que le vi estaba clavado en una cruz y no le volví a ver. ¿Sabes qué hay en los discípulos? Cuando llegamos al texto de Hechos 1:8, hay desolación, dolor, confusión, amargura. Ellos están diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Todo iba marchando bien. Ellos hablaron entre ellos mismos y dijeron: nos acordamos de que hace solo algunas semanas lo recibieron a él en Jerusalén y colocaban las mantas sobre las calles y las palmas y le gritaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana, hijo de David. Y se estaban teniendo miles de preguntas en su cabeza. Y cuando están en medio de esa confusión, de ese dolor, de esa amargura, Jesús se aparece a ellos. Y esta es la última vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Porque si vosotros leéis el final del capítulo en casa, os daréis cuenta que luego Jesús ascendió al cielo y nunca lo volvieron a ver. Pregunta: si después de haber vivido una situación como la que os narré, vosotros supierais que tenéis una única y última oportunidad de ver al Maestro, si es la única, nunca vas a tener ninguna otra, ¿qué le dirías al Maestro? ¿Qué le dirías? Sí, yo también pensé lo mismo que vosotros. Y puse también la cara de cordero inmolado así. Porque yo también pensé lo mismo que vosotros. Yo me tiraría a sus pies y le diría: te amo, te adoro, tú eres lo mejor para mí. ¿Eso fue lo que le preguntaron los discípulos? ¿Eso fue lo que le dijeron los discípulos? Y era la última vez que lo iban a ver. Pero siendo sinceros, nosotros somos unos cristianos romanticones. Pero siendo honestos, si yo hubiera estado metido en el dolor, confusión, tristeza y lo que está pasando con ellos, no, yo también hubiera preguntado lo mismo. Es más, soy honesto. Cuando yo pensé en esto, yo dije: no. Yo me hubiera tirado a sus pies, pero para agarrarle las piernas y para decirle: Jesús, de aquí o nos vamos todos o no se va ninguno. ¿Cómo que te vas a ir? Y nos vas a dejar metidos en este lío en el que andamos. Los judíos están buscándonos para matarnos. Tú eras todo para nosotros. Tú fuiste la promesa, la esperanza, la ilusión que teníamos, eras tú. ¿Cómo me vas a decir que te vas a ir? Esa fue la verdad de lo que ocurrió ahí. Ellos dijeron: antes de que te vayas, tenemos una pregunta. ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Esta pregunta tiene 2 énfasis
que son muy interesantes. El primer énfasis está en tiempo, cronos. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a restaurar el reino a Israel? En otras palabras, esta pregunta significa: ¿cuándo vas a cumplirnos las promesas que nos hiciste? ¿Cuándo nos vas a cumplir todas esas cosas que escuchamos de ti, que hemos leído en las profecías de Isaías, de Habacuc, de Amós, de Miqueas? ¿Cuándo vas a cumplir las promesas? Porque tú dices que te vas, pero antes de que te vayas, queremos saber cuándo vas a cumplir las promesas. ¿Acaso no es la misma pregunta que tenemos nosotros todos los días? ¿Acaso nuestra oración no gira también en torno de preguntarle: Señor, ¿cuándo me vas a dar el empleo que no tengo? Señor, ¿cuándo me vas a sanar de la enfermedad? Señor, ¿cuándo mi marido se va a convertir? Señor, ¿cuándo mi mujer, mi esposa se va a convertir? ¿Cuándo ese hijo pródigo va a volver a casa? Señor, ¿cuándo me vas a dar la casa propia? Señor, ¿cuándo voy a poder comprar un coche? Yo no sé si vosotros oráis así, pero el 99.99% de los creyentes alrededor del mundo giramos nuestras oraciones en torno a lo mismo. Esa pregunta de esos hombres en Hechos 1:8 es la misma pregunta que nosotros tenemos todos los días. ¿Cuándo me vas a cumplir las promesas? Porque yo las he leído aquí, porque yo no soy tonto. El pastor me las ha explicado y hay una cantidad de promesas para mí aquí en la Biblia. ¿Cuándo me las vas a cumplir? Y en eso gastamos nuestra vida preguntando cuándo. El segundo énfasis de la pregunta es un énfasis de dónde vas a cumplir las promesas. Porque esta pregunta es: ¿cuándo restaurarás el reino a qué? A mi pueblo. ¿Cuándo vas a restaurar mi nación? ¿Cuándo vas a restaurar mi país? Es una pregunta localizada, local, geográfica. ¿Dónde? Quiero que me expliques cuándo vas a restaurar a Israel. Y es interesante porque en los dos énfasis hay un proceso que es muy egoísta. Todo está enfocado ¿a quién? A mí. ¿Cuándo me vas a cumplir las promesas? ¿Cuándo vas a restaurar mi país? ¿Cuándo vas a bendecir mi familia? ¿Cuándo lo vas a hacer, Señor? Y ¿saben? Esta pregunta ¿cuándo? Proviene de un elemento de la naturaleza humana que todos los seres humanos tenemos. Y es que todos los seres humanos necesitamos vivir teniendo la información, porque la información da control. Nosotros queremos saber cuándo vamos a tener empleo. Nosotros queremos saber cuándo nos vamos a sanar. Nosotros queremos controlar el futuro, porque es el descontrol del futuro, el no saber qué pasará la próxima semana, lo que nos hace vivir así una vida de turbulencia. Dicen los estudiosos, sociólogos, que el gran auge en el siglo XXI de todo el proceso espiritualista gnóstico que se está dando en el mundo es precisamente por esto. ¿Sabes el auge que ha tenido la brujería, la magia y la adivinación alrededor del mundo? ¿Sabes cuántas personas visitan al año brujos, hechiceros, chamanes, adivinos, magos y etcétera, etcétera, etcétera? Miles de personas, miles. Dicen las estadísticas que por cada creyente que asiste a una iglesia, 6 personas van a un brujo cada semana. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso en la raza humana? Porque nosotros queremos saber ¿qué? El futuro. Si pudieras preguntarle a un hombre de estos, por favor, no vayáis a ir donde el brujo porque Francisco no me vuelve a invitar. Pero si pudiéramos preguntarle a un hombre de estos, oiga usted, ¿por qué es? ¿Cuáles son las preguntas que la gente trae cuando viene aquí a que usted les eche el tabaco o le fume en la cara o les eche las cartas o qué sé yo, qué locura? Y os puedo asegurar que todas las preguntas son: ¿con quién me casaré? ¿Cuándo tendré casa? ¿Cuándo me voy a morir?
¿Cuándo va a cambiar mi fortuna? ¿Cuándo puedo tener trabajo? Todas las preguntas son las mismas. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque quiero tener el control. Esto es una lucha de poder. Yo quiero controlar. Fíjate una pregunta. Si tú no tienes trabajo y tú oras a Dios y le dices, Señor, quiero saber cuándo me vas a dar empleo. Y el Señor te dijera, hijo, no te preocupes. El 18 de julio vas a tener un empleo. ¿Cómo vivirías de aquí al 18 de julio? Yo, muerto de la risa, feliz de la pelota. No tendría ningún problema, porque yo diría, pues ¿qué va? Voy a tomarme estas vacaciones de aquí al 18 de julio porque sé que el 18 de julio a las 3 de la tarde me van a dar un trabajo. Pero esa felicidad que siento proviene de que yo ya tengo el control de la situación. Ah, ya sé. El futuro. Todo tiene que ver con qué va a pasar. Ahí está la chica y el chico orando, Señor, ¿con quién me casaré? Y dímelo cuándo va a aparecer Juanito o Juanita. Y si el Señor le dijera, no te preocupes, hija mía, que el 25 de agosto a la 1 de la tarde llegará Juanito. La chica diría, ay, gloria a Dios, ya se me acabó el problema. Pero como pasan los años, el 23, 25, 27, 28, y la niña dice, ay, 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 que se me está quemando el arroz. Y no tenemos control. Y no sabemos qué va a pasar. Y eso produce miedo. Miedo. Miedo, ¿me quedaré soltera? Miedo, ¿me quedaré sin empleo? Miedo, ¿tendré una casa para cuando esté viejo? Miedo, ¿tendré salud la próxima semana? Miedo, ¿cuándo voy a morir? Y todo se trata de una lucha de control. Ahora fíjate, la respuesta de Jesús es impresionante. La primera respuesta de Jesús en el versículo 7 es, no os importa. Esa es la respuesta. Yo le hubiera dicho, Jesús, pero yo pensé que éramos amiguetes, 3 años y medio viviendo juntos y luego... Lo que pasa es que Casiodoro de Reino y Cipriano de Valera aquí lo han colocado de una manera así, más amigable, no os toca a vosotros, pero lo que Jesús les respondió a la pregunta a los discípulos es, no os importa a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones que Dios puso en su sola potestad, porque el único que sabe eso es uno que se sienta en un trono. Jesús les dijo, ni siquiera yo sé, solo el Padre. Y aquí es donde uno se da cuenta hacia dónde está girando Jesús, para llevarlos hasta la respuesta. Y la respuesta parece ser que no tiene nada que ver con la pregunta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señor, me parece muy lindo, pero yo quiero que me respondas a mi pregunta. ¿Cuándo me vas a dar las promesas? Y el Señor responde, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aunque nosotros creamos que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, tiene que ver todo con la pregunta. ¿Cuándo me vas a cumplir las promesas? Y la respuesta de Jesús es, no viváis pensando en el cuándo. Tenéis que vivir estando seguros que el poder del Espíritu Santo está en vosotros. Porque si el poder del Espíritu Santo está en vosotros, viviréis la vida de una manera totalmente diferente. Porque ese poder que yo os voy a entregar, ese poder que está encarnado en la tercera persona de la Trinidad, ese poder que muchos creyentes dicen tener, es un poder transformador que te va a enseñar a vivir la vida por encima de las circunstancias. Que te va a enseñar a vivir la vida no preguntando cuándo, sino interesados en el cómo. Es un poder que va a transformar vuestra manera de pensar y a transformar vuestra manera de vivir. Es un poder que os va a enseñar que no, la pregunta no es ¿cuándo me sanarás? La pregunta es, ¿tengo yo el poder del Espíritu Santo para sobrellevar esta situación?
Soy capaz de caminar transformado con una nueva mentalidad, la mentalidad del reino de Dios. Hace 3 semanas tuve que visitar a una de nuestras familias misioneras, porque su hija de 22 añitos, 22, tiene cáncer en el estómago, metástasis completa. Y yo estoy ahí hablando con ella y diciéndole: Jenna, yo sé que tú tienes 1000 preguntas, 5000 razones para estar molesta, 500 cosas que no entiendes. ¿Qué es lo que nos pide la palabra? Yo mismo estoy clamando: Señor, ¿cuándo la sanarás? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿realmente el poder del Espíritu Santo vivo, real, está en nuestras vidas? Y escuche la respuesta de esta chica de 22 años: estoy lista. Y uno pensaría que dice: estoy lista para morir, que yo creo que también lo está. Pero ella me dijo: estoy lista para demostrarle al mundo que ni siquiera el cáncer nos es capaz de cambiarnos la forma que tenemos de pensar acerca de Dios. Eso es diferente. Que no hay ninguna enfermedad que pueda movernos de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de vida. Que no hay ninguna crisis económica que va a hacer variar nuestros principios y nuestros postulados cristianos. Que no va a haber nada que pueda movernos de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero la pregunta no es cuándo. La pregunta es: ¿tenemos al Espíritu viviendo en nosotros? Porque, hermanos, aunque se enseñen tantas cosas malas sobre el Espíritu Santo, lamento decirlo, que así pasa. Lo que sí puedo decir es que yo no sé si nosotros en la iglesia contemporánea tenemos realmente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas cristianas. Les voy a dar un poder, no para hacer milagros solamente, sino os voy a dar un poder para encarar la vida de una manera diferente. Os voy a dar un poder que está por encima de las circunstancias. Os voy a dar un poder con el cual el mundo no podrá luchar. Y ese poder que os voy a dar os va a convertir automáticamente en testigos. ¿Por qué en testigos? Porque el poder del Espíritu Santo es lo único que puede convertirnos en testigos. Testigo no es alguien que sabe hablar. Testigo es alguien que ha presenciado un acto. Testigo es alguien que ha experimentado un hecho. Y la diferencia entre la evangelización que llevamos hoy día a cabo es que somos buenos para esto. Pero testigo es aquel que ha visto, que ha experimentado. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo porque algo ha pasado, porque yo lo he visto, porque lo he experimentado. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y sabéis, hermanos, por eso este texto misionero, porque es un texto misionero. Jesús les está respondiendo y les está diciendo: queridos, el problema con vosotros es que vosotros queréis mantener el control sobre vuestras vidas. Y aunque venimos y cantamos y le decimos: Señor, aquí está toda mi vida, toma el control, cuando salimos ahí afuera y vivimos el día a día, realmente somos nosotros los que mantenemos el control de nuestras vidas. El futuro. A mí se me enseñó, y estoy seguro que todavía se enseña: construye tu futuro. Construye tu futuro. Yo vengo de una familia humilde y pobre, y jamás me avergonzaré de reconocerlo. Mi padre y mi madre se tuvieron que romper las espaldas para criar a 6 hijos. Y vengo de una familia humilde.
pero terminé mis estudios en la tercera universidad más cara del mundo. Pregúntame cómo. No tengo idea. ¿Quién construye nuestro futuro? ¿Yo? ¿Porque tengo planes y sueños? Y entonces comienzo a tener la información y a mantener el control sobre mi propia vida y a decir lo mejor es 1, 2, 3, 4. Primero voy a estudiar, voy a ser universitario, luego me voy a casar con una buena chica, luego cuando tenga casa, coche, televisión a color, VHS y un perro, entonces de repente pensaré en si sirvo a Dios o no le sirvo. Pero qué fácil es cantar y decirle: Señor, tú tienes el poder, tú tienes el control, tú controlas toda mi vida. Lo que aparece en Hechos 1:8 es una lucha, una tensión entre el reino de Dios y lo que yo quiero hacer con mi vida. La respuesta es: recibiréis poder y el poder os transformará. Y esa transformación os ayudará a entender que la misión no es ni una obligatoriedad, ni un mandato, ni una carga. Lo que yo quiero hacer a través de la misión es transformar vuestras vidas. Porque cuando vosotros seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, entonces veréis el poder de Dios en vuestras vidas. La misión no es sencillamente un mandato obligatorio, cargoso, gravoso. La misión de Dios de que llevemos el Evangelio hasta lo último de la tierra es una de las más grandes oportunidades para que nosotros mismos en el proceso seamos transformados de gloria en gloria. Y es ahí donde podemos ver los resultados del poder de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Mientras que no seamos vencidos por Dios en esa lucha, jamás lograremos cumplir su misión. Mientras que no seamos vencidos por Dios en la lucha del control y le digamos: tú tienes el control, Señor, no somos nosotros. No, nunca más voy a preguntar cuándo restaurarás a España. ¿Sabes qué me dice mi propia gente? Dice: Jesús, que no podemos entender. En España somos el 0,04% de cristianos evangélicos. Cualquiera que tuviera 2 dedos de frente preguntaría: si en España hay tan pocas iglesias y tan pocos creyentes, ¿dónde debería estar predicando yo? Y mis propios colegas me dicen: Jesús, deja de andar del timbo al tambo, quédate aquí en España. Pero no, la respuesta de Jesús fue: mientras que ellos estaban preguntando ¿cuándo restaurarás el reino a Israel?, el Señor les estaba diciendo: no se trata de tu reino. ¿Se trata de qué? Del reino de Dios. No se trata de mí, se trata de Él. Y cuando hablamos de misión, estamos hablando del reino de Dios, hermanos. No es de una tarea, no es solamente de un mandato, que lo es. Cuando estamos hablando de la misión, estamos hablando del reino de Dios. Y nosotros queremos construir nuestros propios reinos. Yo sé de las luchas que tenéis. Yo sé que hay muchas personas que piensan: pero ¿por qué el pastor viene a meternos en la cabeza a África y Asia y no sé quién más? Si aquí en Perú hay tanta necesidad. Porque nosotros no estamos construyendo nuestro reino. Nosotros solo queremos responder a la construcción del reino de Dios. Pero ¿y por qué tenemos que dar dinero, pastor, si todavía nos falta construir el edificio del frente y arreglar y hacer no sé cuántas miles de cosas más? Por favor, si estás para construir tu reino, yo te pido que te confrontes con Dios y que tú mismo le hagas esa pregunta a solas y que escuches la respuesta de Dios. Hay un versículo que me ha hecho polvo en los últimos 7 meses. Yo había leído de Pablo, que Pablo había dicho en una de sus epístolas: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y cuando yo lo leí hace muchos años,
las piernas me comenzaron a temblar. Y yo dije, pero vamos a ver, Pablo, el apóstol de apóstoles, el pastor, predicador, no sé cuántas cosas. Y dije, yo no puedo. Imitar a Pablo es imposible. Hasta que leí Efesios capítulo 5, versículo 1. Y Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tenía nervios al intentar imitar a Pablo, no sabéis cómo me siento con el desafío de la Escritura a mi vida. La meta del cristianismo no es seguir a Jesús. Yo creo que estamos equivocados cuando invitamos a otras personas y les decimos que los invitamos a seguir a Jesús. La meta no es esa, hermanos. La meta no es seguir a Jesús. La meta es imitar a Jesús. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. No solo para que hablemos de la vida eterna y del infierno, no. Jesús murió en la cruz del Calvario para que yo fuera transformado aquí, en esta tierra, hoy. Y para abrirme un camino para poder imitar a Cristo Jesús. Nosotros, creo yo, me he dedicado a seguir a Jesús y de lejos. Pero la meta no es seguirlo, la meta es imitarlo. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero el desafío más grande está en la lucha de poder. ¿Quién tiene el control? ¿Lo tengo yo o lo tienes tú? Y una de las más grandes luchas que tenemos en el cumplimiento de la misión, y esto es solo un ejemplo, una de las más grandes luchas es la parte económica. Porque aquí se nota claramente quién tiene el control. Vosotros tenéis una cosita de estas, creo. ¿Sabes una cosa? Solo el 4% de la iglesia iberoamericana está involucrada en el cumplimiento de la misión de Dios. El 4%. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el otro 96%? Pero eso no es todo. Del 4% de las iglesias involucradas, solo y en los mejores casos, el 30% de la membresía está involucrada económicamente en el cumplimiento de la misión de Dios. Yo le puedo dar a eso muchas lecturas, pero la Biblia le da una sola. ¿Quién tiene el control? Y las finanzas son una de las medidas de prueba de Dios sobre nuestras vidas. Las finanzas es un arbolito de la ciencia del bien y del mal que Dios coloca en la mitad de tu huerto todas las mañanas para probarte, como lo hizo con Adán en el huerto del Edén. No tenemos las finanzas suficientes para seguir empujando el evangelio hasta lo último de la tierra. Los mayores problemas que tenemos es porque no tenemos finanzas para enviar más misioneros o para desarrollar más procesos evangelísticos. Porque el 70% de la membresía de nuestras iglesias todavía está en la lucha. ¿Quién tiene el control? ¿Lo tiene Dios o lo tengo yo? ¿Cómo te voy a dar lo que tengo si lo estoy ahorrando para el futuro? ¿Qué me estás pidiendo si todavía no sé si llego hasta fin de mes con el salario? ¿Qué fue lo que Dios a través del profeta le pidió a la viuda de Sarepta de Sidón? Una viuda en Sarepta de Sidón, y el profeta Elías va y le dice: ¿qué tienes en casa? En medio de una escasez y hambruna. Y la mujer dice:
tengo una medida de harina y media de aceite. ¿Y qué le dice el profeta? Dámelo. Y yo respondería, no, mi hijo y yo dependemos de una medida de harina y media de aceite, dámelo. ¿Quién tiene el control? ¿Tú o Dios? ¿Y sabes una cosa? Luego decimos que Dios no es benevolente y que no nos da para vivir lo suficiente. Esta mujer le dice al profeta, aquí está lo único que tengo y de lo que depende la vida de mi hijo y la mía. Y vosotros conocéis el resto de la historia. Todos los vecinos traen sus vasijas y salen de allí cientos de vasijas llenas de aceite y llenas de harina, y a la mujer le queda mucha harina y mucho aceite en casa. Porque Jesús lo resumió de esta manera. Escuche cómo Jesús resume la lucha de control en el área económica. Jesús les dice, quiero que sepáis algo. Si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas os las voy a dar como una añadidura. Si tú piensas que Dios ha sido injusto contigo en el área financiera, también te pido que pienses si tú has sido justo con Dios en el manejo de tus finanzas. Porque no le vengas a pedir a Dios algo que tú no quieres hacer. Lo que yo sí he experimentado en mi vida es que cuando yo ejerzo justicia con mi dinero, entonces Dios viene y ejerce justicia conmigo. Busquen el reino de Dios. No busquen restaurar primero a Israel. No busquen primero la restauración egoísta y personal. Busquen la restauración del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y busquen justicia. Justicia significa equilibrium. Y el equilibrium que manejamos hoy en las iglesias es que vivimos con el 99.3% de las finanzas que recibimos y le damos al Señor el 0,7%. Si eso es justo, está bien. Pero si eso es injusto, es por eso que Dios no puede cumplir sus promesas sobre nosotros. Hermanos, tenemos un desafío. Y el desafío es dejarnos vencer por Dios en esta lucha de quién tiene el control. Yo no tengo el control de mi vida. Yo no sé si voy a llegar a fin de mes con mis finanzas. Yo no sé si el próximo año tenga para pagar la universidad de mis hijas. No lo sé. Pero ya no me quiero matar la cabeza pensando si sí, si no, qué va a pasar. Lo que la Biblia me pide es que viva una vida de fe, de creer en Dios, de creer que Él es justo y que no hay justo desamparado que mendigue pan o que su descendencia lo haga. Pero la Biblia dice, no he visto justo desamparado. Y nosotros somos unos injustos en nuestro manejo de las finanzas. Hay un desafío. Y el desafío es, sean imitadores de Dios, como hijos amados. Imiten a Cristo Jesús en su entrega, en su sacrificio, en su fe, con los ojos cerrados. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida por obligación, yo la pongo porque yo confío en el Padre. Y de la manera en que yo confío en el Padre hará justicia sobre mi vida. Yo te pido que revises tu vida, no solo en el área económica, pero en cada una de las áreas. Y que tú le puedas decir, Señor, vénseme, porque vivo muchas cosas pendientes de hacer la pregunta equivocada. ¿Cuándo? Pero más bien dame el poder de tu Espíritu para ser transformado, para vivir la vida de una nueva manera. ¿Quieres orar conmigo esta mañana? Cierra tus ojos por un momento. Esto es algo personal
que tienes que hacer tú, que ninguno de nosotros puede hacerlo por ti. Y es una decisión voluntaria, libre. Suelta el control de tu vida al Señor. Dile: Señor, en tantas áreas de mi vida, yo quisiera qué va a pasar, saber qué va a pasar dentro de una semana o un año. Yo he vivido pendiente de tratar de entender cuándo es que me vas a cumplir todas las promesas que hay en la Biblia. Pero Señor, te pido, vénceme. Vence mi vida. Tírame a los pies de esa cruz ensangrentada, donde mi Maestro murió por mí. No quiero vivir una vida donde yo tenga el control, Señor. Yo quiero vivir una vida donde tú tienes el control. Yo no quiero vivir una vida para que restaures mi reino. Yo quiero vivir una vida para restaurar el tuyo. Y tu reino está en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, te suplico esta mañana con humildad, ayúdame a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo estoy seguro que tú me darás todas las otras promesas como una añadidura. Oramos para que nuestro enfoque del cumplimiento de la misión sea de acuerdo a tu corazón y no una obligatoriedad ni mandato que tenemos que cumplir a regañadientes. Señor, ayúdanos para que tu palabra se haga verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.